Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Estoy muy contento porque es una obra que empezó Cristina. A ver si nos ponemos. Decía que es una. ¿Hola? No sé quién se le pudo ocurrir sacar al general San Martín de los billetes. Conocí al comandante Chávez, no dudé ni un milímetro de segundo para estar a su lado y decirle: comandante. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sección que arrancamos ya hace 2 fines de semana con el gobierno de Raúl Alfonsín. Y en esta oportunidad, como ya habíamos prometido, vamos a estar discutiendo, repensando, reviendo un poco cuáles fueron las principales políticas, cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron los condicionantes de la política exterior, la política internacional del presidente Carlos Saúl Menem. Dante, ¿cómo estás? Muy bien, preparado para debatir, para revisar un poco históricamente este gobierno tan polémico que en los últimos tiempos se ha estado revisando muchísimo a partir del fallecimiento del doctor Carlos Saúl, sobre todo desde el peronismo tradicional, ¿no? Un gobierno que fue bastante criticado desde el peronismo progresista y que en los últimos tiempos se empezó a revisar un poco y a reivindicar esa figura del último caudillo, como lo llaman muchos. Bueno, no sé si querés empezar hablando un poco de los condicionantes externos, de las situaciones internacionales que de alguna manera condicionaron el accionar tanto interno como externo del presidente Carlos Saúl Menem. Sí, creo que lo principal, digamos, el eje estructurador de todos los condicionantes externos es la caída del muro de Berlín y el fin del bipolarismo, que marca un nuevo orden mundial, ¿no? Un orden unipolar, un orden regido por el modelo liberal, por el consenso de Washington y todo lo que eso significó, ¿no? Un orden que va a presionar a América Latina de alguna forma para virar hacia el liberalismo, no solamente en la Argentina, sino en toda la región de vuelta. Y esto es algo importante para poner en perspectiva. No sé cuánto diferente podría haber hecho Menem durante los 90 con esa semejante presión que tenía encima. Hay que tener en cuenta que en México, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari estaba haciendo lo mismo, en Bolivia Paz Estenssoro estaba haciendo lo mismo, y así podemos citar miles y miles de países. Brasil, Color de Melo, por decir alguno. Entonces, el accionar de Menem, a pesar de ser bastante demonizado, hay que ponerlo en esta perspectiva de, bueno, cambio de aire, ¿no? Y en ese sentido, y ya te paso la palabra, creo que hay que también tener en cuenta 2 cosas, ¿no? La primera es que su contrincante, Ángel Oz, durante la campaña del 89, estaba planteando más o menos las mismas cosas. Solo que Menem, en realidad, en los papeles no lo decía durante la campaña. De hecho, y esta es la segunda cosa que quería decir, cuando llegó Menem, o sea, en la campaña presidencial, para llegar a la presidencia, Menem decía, bueno, yo voy a hacer la revolución productiva, yo voy a hacer el salariazo. Y cuando llegó, eso se transformó en la convertibilidad, se transformó en la apertura indiscriminada de mercados, que en definitiva trajeron las consecuencias que ya conocemos. Para que los argentinos dejemos de ser víctimas de la especulación. Revolución productiva. Pan en todas las mesas. Para cambiar la historia, Menem presidente. Bueno, hay una frase célebre de Menem que dice: si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, nadie me votaba, ¿no? Exactamente. Siguiendo un poco la línea de condicionantes externos que planteabas vos, hay algo que viene pasando en el resto del mundo que también va a tener sus repercusiones en la política exterior de Menem y en la política exterior de distintos presidentes de América Latina en el momento, que tiene que ver con el agrupamiento regional y las políticas de integración, ¿no? Vemos cómo la Unión Europea se va consolidando a partir del Tratado de Maastricht en 1992, si no me confundo, que va a poner la primera piedra para la Unión Monetaria que se va a dar más adelante. Y, bueno, por ejemplo, se viene dando en Norteamérica el NAFTA. Bueno, todo esto va a tener su repercusión en América Latina a partir de 1991 con el Tratado de Asunción y el comienzo de lo que popularmente conocemos como el Mercado Común del Sur o el Mercosur, ¿no? Totalmente. Y qué importante también, ¿no?, pensar este tema que ya veníamos hablando con Alfonsín antes y que decíamos, bueno, causa muchos resquemores con Estados Unidos, bla, 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 que es el tema de las armas nucleares, ¿no? Que Argentina no ratificaba acuerdos nucleares, que Argentina no abandonaba
planes misilísticos. Bueno, con Menem, Argentina efectivamente va a ratificar el Tratado del Tlatelolco, va a unirse al Tratado de No Proliferación Nuclear y va a abandonar definitivamente todo lo que tiene que ver con el plan misilístico Cóndor 2. ¿Y cómo lo podemos poner eso en perspectiva mundial, ¿no? Con los condicionantes externos que estamos viendo ahora. Es que en el mundo, desde fines de los 80 y en el 90 y 91, se estaba llevando adelante todo un proceso de desnuclearización muy importante, por ejemplo, con los acuerdos START, ¿no? Sí, y como para cerrar esta parte de condicionantes externos, yo creo que algo importante tiene que ver con los flujos de divisas hacia el interior del país, que básicamente vienen de dos fuentes, de capital extranjero y vienen de las commodities. Te pregunto, que sé que la tenés más clara que yo en este respecto, ¿cómo fue la situación del precio de las commodities, ¿no? En este periodo y cómo fue el flujo de los capitales extranjeros hacia el interior? Hay algo que es fundamental para pensar, que es que el gobierno de Menem sufrió con un corte, sobre todo en el 97, pero también de alguna forma en el 94, y diría yo que el orden mundial liberal sufrió un primer corte en el 94. ¿Qué es lo que sucedió? Asia, como mercado emergente, comenzó a demandar muchísimas materias primas, lógicamente, por la creciente población, por la creciente generación de divisas, y en esa creciente demanda, perdón que dije muchas veces creciente, Argentina tuvo un beneficio, porque efectivamente pudo colocar mayor oferta en el mercado asiático. ¿Qué sucedió? En 1997, con la crisis financiera asiática, esa demanda cayó abruptamente. Y el precio de las commodities, como consecuencia, también se desplomó. Y efectivamente, la Argentina, que es un país que necesita constantemente divisas, y sobre todo en ese contexto donde se tomaba una deuda gigante, tuvo gigantes problemas. Con el acceso a capital fue algo muy similar. Durante los primeros 4 años no hubo prácticamente problemas. El mundo vivía como una Belle Époque liberal, si lo queremos llamar de alguna forma, pero ya en el 94, con la crisis del tequila, y después en el 97 se le va a dar un tiro de gracia completo, y eso va a empezar a complicar cada vez más al gobierno de Menem, que tenía déficits gigantes, que cubría con deuda o con privatizaciones, y eventualmente, bueno, le va a explotar la bomba en la cara a De la Rúa después. Y bueno, me parece interesante pasar un poco a los condicionantes internos porque de alguna manera, como ya venimos diciendo en capítulos anteriores, los modelos de desarrollo interno de alguna manera influyen en los tipos de política exterior que uno va a llevar a cabo, ¿no? En este caso, un modelo económico neoliberal va a tener su contraparte de liberalización y de apertura en el plano externo, ¿no? Siguiendo los modelos del consenso de Washington. Y en este sentido me parece importante decir que la heterodoxia estaba completamente erosionada, estaba completamente desprestigiada a partir de la hiperinflación del 89, luego del fracaso rotundo del Plan Austral, que si no me confundo empezó en 1985, pero no quiero arriesgar porque no recuerdo la fecha. Creo que sí. Y sí, efectivamente, como decías vos, no solamente en la Argentina, me parece que también eso es un fenómeno más latinoamericano, incluso en Brasil el plan cruzado había fracasado, lo mismo, y no había espacio para tomar otras medidas que no sean liberales, me parece. En el mismo sentido lo que decíamos al principio del capítulo. Y siguiendo esa línea, ¿no? Donde mucha gente dice, no, bueno, Menem era peronista. ¿Cómo puede ser que un peronista haya llevado adelante estas políticas liberales cuando las banderas peronistas son otras, ¿no? Y creo que la gran respuesta a eso es, primero que nada, la enorme habilidad política que tenía Menem, y segundo que nada, la gran construcción de legitimidad que tuvo el presidente, ¿no? Sí, totalmente. Y de alguna manera fue posible llevar a cabo todas estas medidas que llevó Menem a partir de su afiliación al Partido Peronista y a partir de el apoyo, no incondicional, pero el apoyo tácito, digamos, de distintos sectores como el peronismo en el Congreso y como los sindicatos, ¿no? Que si hubiese sido un gobierno de otro color probablemente hubiesen frenado un poco la economía, como se le hizo, por ejemplo, a De la Rúa mucho más adelante. Totalmente. Y tomando esto del Congreso, hay un texto bastante conocido de unos autores que se llaman Gibson y Calvo, que justamente dice, bueno, Menem logró construir una coalición periférica a partir de senadores y de diputados valiéndose de la sobrerepresentación electoral, que eventualmente le permitió llevar adelante estas leyes a partir de
un enfoque diferenciado de las medidas liberalizadoras al interior del país. Es decir, al interior del país se lo financiaba con aportes del Tesoro Nacional y los recortes en gastos públicos no habían sido tantos como en las áreas metropolitanas, y eso le permitió, de alguna forma, motorizar todas sus políticas. Y en el mismo sentido, algo que no quiero dejar de mencionar, es que Menem había ganado una interna partidaria, ¿no? Sí, totalmente. La primera interna partidaria dentro del peronismo en la historia, si no me confundo, en la cual Menem se impone ante el entonces candidato Cafiero, abuelo del actual jefe de gabinete de la Nación. Y para salir un poco quizás de lo que es simplemente Menem y su figura, podemos hablar un poco de lo que era su entorno, ¿no? Hablar de las internas dentro de su gabinete, que no fueron pocas. Teníamos, por ejemplo, por un lado, sectores más de izquierda, del peronismo setentista, ese peronismo radical, ¿no? Que a Perón un poco le gustó dentro de la década del 70. Teníamos esa línea, por ejemplo, con figuras como Vázquez, Tayana, actual senador, si no me confundo, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Néstor Kirchner. Por otro lado, teníamos una línea mucho más liberal, una línea pro Estados Unidos, con el ministro Cavallo durante los primeros meses, si no me confundo, los primeros años. Años. ¿Años? Sí, Sí. Durante los primeros años del gobierno de Menem, Cavallo va a ser ministro de Relaciones Exteriores, luego va a ser cambiado por el canciller Guido Itela, que representa una tercera línea dentro del gobierno de Menem, que sigue los dictados de una línea académica argentina, que es el realismo periférico, impulsada por el asesor de Guido Itela, que va a ser Carlos Escudero. Totalmente. Qué importante todo esto para entender, digamos, un poco cuál fue el interés nacional, primero que nada, de la Argentina durante el gobierno de Menem, ¿no? El interés nacional en clave de política exterior, que era un interés eminentemente comercial y eminentemente basado en la inversión, ¿no? Porque en general los dos sectores en pugna que siempre tuvieron el poder fueron el sector liberal, pero fundamentalmente el sector del realismo periférico, ¿no? Sí, totalmente. Menem va a leer su política exterior en clave económica, comercial, y con la idea en mente de poner en pie de vuelta a la Argentina luego de la hiperinflación del 89, que va a sacar a Alfonsín precipitadamente de su gobierno. Bueno, pasemos entonces un poco a hablar de lo que fueron las políticas más importantes dentro del gobierno de Carlos Saúl Menem. ¿Quieres empezar un poco hablando de Latinoamérica? Sí, para hablar de Latinoamérica me parece que lo más importante, quizás el hito más importante, es la creación del Mercosur en 1991, que de alguna forma, hasta el 99, yo creo, funcionó bastante bien como un espacio comercial, eminentemente, porque, digamos, nunca los sectores que quisieron profundizar la política de integración triunfaron dentro del gobierno argentino, ni tampoco demasiado dentro del gobierno brasileño, hay que decirlo. Y creo que hay otro punto, pero ya te dejo la bola a vos, que también es muy importante, que es el tema de la división fronteriza con Chile, ¿no? Sí, bueno, dos cosas. Primero, con respecto a Brasil, hay que mencionar que, bueno, había una cierta disputa, ¿no?, entre Argentina y Brasil, con qué carácter darle al Mercosur, ¿no? Si un carácter más político, como propiciaba Brasil, un carácter más económico, como leía el gobierno de Menem al Mercosur, ¿no? Y en ese sentido también esto se intersecta con lo que tiene que ver con el ALCA, ¿no? Bueno, hubo pujas muy importantes entre el Mercosur y el ALCA, sobre todo hacia el interior del gobierno de Menem, con personajes como Cavallo tratando de desmembrar al Mercosur para darle importancia al ALCA, propiciado por Estados Unidos, mientras que otros sectores le van a dar más importancia al Mercosur como, digamos, una valla de contención a las relaciones carnales con Estados Unidos, que es lo que vamos a desarrollar a continuación. Y con respecto a Chile, bueno, se termina de cerrar las hipótesis de conflicto y se terminan de cerrar las cuestiones fronterizas, ¿no?, a partir de la resolución de la cuestión de los hielos continentales, después de muchísimo esfuerzo, después de propuestas, contrapropuestas, trabajos en ambas legislaturas, y también la cuestión de la laguna del desierto, donde se resuelve, si no me confundo, por fallo arbitral, donde Argentina termina teniendo un fallo bastante favorable.
Es exactamente eso. Lo que te iba a decir es que también hay otra parte de la política exterior de Menem que me parece muy importante repasar, que es la cuestión Malvinas, ¿no? Tópico siempre recurrente, leitmotiv de la política argentina, y es que Menem logró efectivamente, o logró, vamos a ponerlo entre muchas comillas, reactivar, digamos, reavivar la relación con el Reino Unido, que recordemos, Argentina había cortado después de la Guerra de las Malvinas, a partir de lo que se llamaba el paraguas de soberanía, es decir, discutimos todo menos la soberanía de Malvinas. Eso queda para otro lado, no se habla, no existe. Y de hecho, durante los años de gobierno de Menem, en las Naciones Unidas, por ejemplo, no se hicieron prácticamente presentaciones, por no decir que no se hicieron presentaciones con respecto a la soberanía de Malvinas. Y en ese sentido, se avanzó con diferentes políticas, y quizás la más emblemática de todas sea la política de seducción de Guido Di Tella hacia los malvinenses, ¿no? Sí, de alguna manera se sale de el vínculo bilateral o multilateral y se empieza a meter en juego a los malvinenses, se le empieza a dar, por ejemplo, material cultural argentino para que se empiecen a integrar, y se los intenta de alguna manera hacer sentir argentinos, ¿no? De alguna manera tratar de invocar el derecho a la autodeterminación de los pueblos con unos malvinenses más cercanos a la Argentina que al Reino Unido, política que va a terminar fracasando. Y creo que, digamos, la cristalización de ese acercamiento se da eventualmente en 1998, cuando Menem va a visitar el Reino Unido, ¿no? Visita que, si la ponemos en perspectiva, resulta totalmente descabellada, pensando que en 1982 Argentina había estado en guerra nada más ni nada menos con el Reino Unido. Pero bueno, no sé si se te parece, ya para cerrar, pasar quizás a el punto más jugoso, más interesante, más criticado quizás de la política exterior de Menem, que es la política hacia Estados Unidos. Sí, podemos pasar a este punto que sin duda alguna creo que es el más relevante de la política exterior de Menem, un tipo de relación que ha quedado inmortalizado en la mente de los argentinos a partir de la frase de que tenemos relaciones carnales con los Estados Unidos. Sin duda alguna también un punto muy criticado por el peronismo más progresista, revisionista del gobierno de Carlos Saúl Menem. Una política que tenía que ver con un alineamiento general a los Estados Unidos, a partir de, por ejemplo, el envío de naves a la guerra del Golfo Pérsico, a partir de los acercamientos con respecto al ALCA, que eso, si querés, lo charlamos un poquito más en profundidad. Bueno, Menem también fue al Congreso de los Estados Unidos, podemos dejar acá, mientras hablamos, el clip de Menem entrando triunfalmente al Congreso de los Estados Unidos. Se mandó a intervenir a la Armada en Haití, esto también podemos hablar un poquito más adelante. Y bueno, como habíamos dicho anteriormente, se ratificó el Tratado de Tlatelolco, se adhirió al Tratado de No Proliferación Nuclear y se desactivó finalmente el Plan Misilístico Cóndor 2. Además, bueno, en el ámbito multilateral nos fuimos alineados y empezamos a, de vuelta, a condenar a Cuba en cuestión de derechos humanos. ¿Qué recibimos a cambio? Poco y nada. Recibimos básicamente la aceptación de país aliado ex-OTAN por parte de Estados Unidos. Pero bueno, volviendo un poquito para atrás, ¿qué te parece hablar de las cuestiones polémicas que generó el ALCA, no? Totalmente. Creo que hay una gran polémica, y quizás injustamente se lo tilda a Menem como, injustamente entre comillas, ¿no?, como promotor ciego del ALCA. Quizás eso era una política más del área de Cavallo, sí, mientras Cavallo fue canciller, y sí desde el Ministerio de Economía se impulsó una visión liberal que decía: aceptemos al ALCA como venga, o aceptemos, si no, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, aunque nos tengamos que ir del Mercosur. Y otra parte, que era la de Guido Di Tella, que decía: bueno, muchachos, o muchaches, vamos a decirlo mejor así, bajemos un poco el cambio y esperemos, porque hay cosas que a Argentina no le convienen, ¿no? Totalmente. Y bueno, acá entran en juego las visiones diferentes dentro del gabinete de Carlos Saúl Menem respecto a la posición que debía ocupar en la política exterior tanto Brasil como los Estados Unidos, ¿no? Porque en la discursiva, tanto Brasil como Estados Unidos estaban en un pie de igualdad, pero claramente en las acciones se privilegió el acercamiento hacia Estados Unidos, sobre todo durante los primeros años, como decís, de la Cancillería de Cavallo, y después, bueno, con, digamos, el impulso de este sector desde el Ministerio de Economía hacia la política exterior, ¿no? Exactamente. Y como vos habías dicho también, ¿no?, qué importante pensar este tema del envío de tropas, ¿no? Primero al Golfo Pérsico,
política que se llevó a cabo en el marco de la Guerra del Golfo, ¿no? Y que eventualmente para Argentina no tuvo muchos costos, hay que decirlo. Realmente las tropas, y desmitifiquemos un poco este hecho, nunca entraron a la guerra. No es que fueron, dispararon misiles. Simplemente fueron como ayuda, se quedaron viendo, ayudaron en algunas operaciones menores. Pero Argentina efectivamente desfiló junto a los vencedores y logró de alguna forma, con ese acontecimiento, transformarse en un excelente alumno de Estados Unidos a los ojos del gobierno norteamericano, ¿no? Las unidades militares que se movilizan no constituyen una fuerza de intervención. No van a emprender acciones bélicas ofensivas. No van a asumir un rol de beligerancia. Sobre este punto es necesario despejar todo tipo de dudas o segundas lecturas de los hechos concretos. La indiferencia implica retroceso, implica atraso, implica aislamiento. Si la Argentina quiere participar de los beneficios de este proceso indetenible, debe asumir también necesariamente las responsabilidades de quienes quieren ser los artífices del destino común de toda la humanidad. En consecuencia, el Gobierno Nacional toma esta decisión por propia convicción. Y en ese mismo sentido, me parece fundamental pensar esto que decías vos de las misiones de paz, ¿no? Sí, totalmente. O sea, de alguna manera, creo yo que se empezó a enviar a los militares argentinos a este tipo de misiones para, de alguna manera, mantenerlos ocupados, por decirlo de una manera, y evitar nuevas rebeliones, ¿no? Recordemos que durante los primeros años del gobierno de Menem hubo una rebelión bastante importante de los militares, que, bueno, tuvo consecuencias bastante importantes, con bastantes muertos, y que, bueno, Menem, después de una amnistía importante, no estuvo de acuerdo con perdonar a los militares involucrados en este suceso. Bueno, no sé si queda algo más por hablar. Creo que no. Me parece que ya hemos repasado de manera general todo el gobierno de Menem y hicimos un buen panorama. Seguramente las próximas semanas vamos a estar repasando también el gobierno de la Rúa, el gobierno de, bueno, los pocos días del gobierno de Rodríguez A y la presidencia de Duhalde. Sí, nos vemos entonces en esos capítulos. Nos vemos. Chau, chau a todos. Nos vemos. Chau a todos.